En el libro de Hechos capítulo 9 retomamos la vida de Saulo, que habíamos dejado que había comenzado a perseguir la iglesia, y luego entonces vemos en este capítulo que él va en camino a Damasco con el permiso de parte de los sacerdotes de arrestar a todo aquel que confesara a Jesucristo como Salvador. Y dice la palabra que él yendo en sus caballos rodeado de otros soldados, de momento viene una luz enceguecedora, un rayo de luz que lo tira al piso, cae ciego al piso y le preguntó al Señor, el Señor le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él riposta inmediatamente: ¿quién eres, Señor? Él reconoció su señorío desde el momento que cayó, y eso es importante, reconocerle como Señor. Y dice que entonces el Señor lo confronta, le dice: ¿por qué me persigues? Y él le dice entonces, ¿qué quieres que haga? Es la respuesta. O sea, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Y eso pues debe ser en nuestras vidas nuestra respuesta a Dios cuando Dios nos llama. ¿Quién eres? Muchas veces Dios nos deja pasar por crisis que nos hacen caer de nuestros caballos, para de esa manera nosotros darnos la oportunidad de nosotros reconocer que Jesucristo es el Señor. Y dice la palabra que entonces él se levantó ciego, lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días en ayuno y oración. Dice la palabra que él oraba, y en esa oración Dios entonces él llama a uno de sus mensajeros, a uno de sus siervos llamado Ananías, lo llama y le deja de saber que Saulo, aquel que perseguía a la iglesia, lo estaba orando. Y entonces lo envía para que fuese él lleno del Espíritu Santo y fuese sanado también. Y dice la palabra entonces, el versículo 17, donde Ananías entra y allí pues le impone manos, le sana y le llena del Espíritu Santo. Y dice la palabra que inmediatamente él recibió la vista y levantándose fue bautizado. Toda una cosa, bim, bam, boom, una cosa tras la otra. En el versículo 20 dice que enseguida nuevamente predicaba a Cristo en la sinagoga. O sea que ya él, debido a que él había estado estudiando bajo Gamaliel, él entendía el Antiguo Testamento, y en esta revelación que el Espíritu Santo le da con su bautismo, entonces reconoce que Jesucristo es aquel prometido prometido de los días, prometido de los siglos. Se cumple toda la profecía en Jesucristo el Señor. Y vemos entonces que él predicaba en la sinagoga y confundía a medio mundo, porque era el que perseguidor rabioso de la iglesia, ahora se convierte en su expositor principal a las iglesias y al pueblo judío, que fue donde el primero fue, para entonces explicarles que Jesucristo era el Señor. Pero dice la palabra que le escucharon por un tiempo como con curiosidad, pero eventualmente se enfurecieron contra él, le comenzaron a perseguir. Dice que tuvo que ser bajado por una canasta, por el muro, tuvo que de noche salir de esa manera vergonzosamente, y de ahí entonces se dirige a Jerusalén. Trataba de reunirse con aquellos a quien él había perseguido antes y le sacaban el cuerpo. Pero gracias a Dios había un hombre llamado Bernabé. ¿Recuerdan a Bernabé en el capítulo 4? Que fue aquel que dio todo a favor del evangelio. Y entonces ahora Dios lo comienza a usar. Fíjese, años más tarde Dios lo utiliza para entonces ser aquel que, como hijo de consolación, que es lo que quiere decir Bernabé, entonces viene a traer, viene a introducir a Pablo, ahora llamado Pablo, lo vino a introducir a el pueblo de los creyentes. Dice la palabra que entonces en el versículo 31 comienza otra segunda parte de este capítulo, que lo vamos a tomar en breve. Gracias.